Let me hold on. Sorry, I hit I hit record before you That's right. got your Thank thought out. you. Thank you. All right. Well, good evening, good afternoon, whatever it may be where you are. Thank you so much for joining us. My name is Chenua Stock. I'm a mission coworker serving with our partners in Peru through the accompaniment program PERUSA, though I'm currently based in the US. We created this conversation and sharing as a time to inform and reconnect with Peru and our partners there. So I just want to give you a brief intro. I know some of you know them very well, some maybe not as much. So I just want to give a brief intro of those two partners. And I'll make it brief as I know you're here to hear them and not me. So one partner is the Peruvian Joining Hands Network. This is a network made up of partners working in different provinces around Peru on various issues their communities face. The network together has been serving and working for over 20 years, addressing issues of environmental justice, health reform, climate change, while also carrying out trainings in support of women and other vulnerable communities. Our other partner is the Evangelical Church of Peru, or the IEP, and we accompany their work of theological leadership training in the regions of Cusco and Puno through their well-established and historical Bible institutes and seminary. So we're doing this event tonight because a lot has happened since PCUSA churches have visited Peru in 2019 or before. We've had the pandemic. The Joining Hands Network went through leadership transition. The country itself has been in political and social turmoil, has faced natural disasters, of which you will hear about more tonight. So this is our time to reconnect our bridge of partnership, which is the ministry of PERUSA, to share this update. And you've probably heard from me or my colleagues, Jed and Jenny Cobal, who are also mission coworkers serving with Joining Hands, as well as the Young Adult Volunteer Program. Jed will be helping with interpretation tonight. So you've probably heard from us over these years about what is happening, but we wanted to give this time so you can hear from our partners themselves. So the idea is to have ongoing conversations throughout the rest of the year and go more in depth on specific topics like those that are mentioned today, or maybe others. This is really going to be a general overview of a lot of things just to kind of reconnect us. So we will hear from the director of the Peruvian Joining Hands Network, who will share about the general context and what's been happening in the country. And then we'll hear from three partners of the Joining Hands Network, who they will each introduce themselves, who will share about issues that the network partners together decided were currently the most pressing issues in Peru. And those are food security, education post-pandemic, and the church's role within the current social context. So they'll give a background on the issue and how their partner institution is addressing that particular issue in their local or regional context. And then we will have a time for questions at the end of the four presentations. So please hold on to those until then. And we completely recognize that this will be a lot packed into 1 hour, a little more. But we really hope you can stay with us for all of it, just listening and reflecting on how these are not isolated or issues only specific to Peru, but these are global. These are ones that can interconnect us as God's people around the world and are important, relevant, and urgent for all of us. Jed and I will be doing consecutive interpretations, so that's where you'll hear from the partner and then we'll interpret that in phrases or thoughts. I ask that you please be patient with us as we let our partners' voices be heard. So with that, I'm going to turn it over to Milushka, who is the director of the Peruvian Joining Hands Network, to get us started. So thank you again and welcome. Buenas noches, Miluska. Te toca a ti. Y voy a hacer la traducción para ti.
tratando de desmutearme. Buenas noches con todos y todas. ¿Sí me escuchan? Es un poco débil. Ah, a ver. Voy a tratar de mutear mi audio. ¿Ahí me escuchan mejor? Es ¿No? bajito. Ya, voy a tratar. Ahora no se escucha nada. ¿No me escuchan nada ahora? Ahora sí, perfecto. ¿Ahora sí? Yeah. Ya, gracias. Bueno, buenas noches con todas y todos. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Como Chenoa lo ha anunciado, esta es una reunión para volver a ponernos en contacto, ¿no? Entre la Red Perú, entre la Red Uniendo Manos y, bueno, los compañeros, hermanos, aliados que tenemos en PECUSA. Hay muchos cambios en Perú y también en la dirección de la Red Uniendo Manos, ¿no? Y de todas maneras nos complace, a pesar de que el país está un poco revuelto, en la red estamos tratando de responder a esas necesidades hoy en día, ¿no? Good evening, everyone. I'm Miluska Rojas, the director of the Joining Hands Network in Peru, and I'm very happy to be here this evening. As Chinua mentioned, this is an opportunity for us to reconnect between our network here in Peru and with all of you in churches in the Presbyterian Church. These have, despite a lot of things that have been happening here in Peru, we're very happy to be connecting again with you. Ahora estás en mudo. Voy a compartir mi presentación. And I have a presentation to share. Ya. Ya. Bueno, me ha tocado a mí la parte del análisis de contexto. Y bueno, ustedes varios seguros han visitado ya el Perú, ¿no? Y tienen alguna idea, o espero que tengan alguna idea de Perú, pero en todo caso estamos aquí para poder absolver preguntas, ¿no? Haciendo un poco el resumen, creo que no conectamos desde fines del 2019 presencialmente. Vino la pandemia y bueno, nuestra historia se volvió virtual, ¿no? Y la relación también por el programa se ha ido manteniendo, pero de manera virtual. No obstante, muchas cosas han pasado en la escena política y en la escena social del Perú, como también han pasado en Latinoamérica y también viene pasando en Estados Unidos, ¿no? Tenemos contextos muy similares, ¿no? A pesar de estar en regiones distintas, hemos aprendido cosas o se han importado cosas de un lado y de otro, ¿no? Y un poco para resumir la historia del Perú, he puesto dos fotos, ¿no? Una foto donde están estos claveles y flores, que simboliza toda nuestra historia desde hasta de 1980 al 2000, ¿no? Que es una historia que ha marcado muy duro al Perú, pero también ha sido un tiempo de oportunidad y es un tiempo en el cual hemos creído los peruanos que hemos afirmado la democracia y que hemos luchado contra lo precedente como cultura política. So I want to share a little bit about the social context, social political context here in Peru. I am assuming that some of you have visited here before, but I'm assuming all of you may have a little bit of an idea. But regardless, we want to talk about basically from these past 3 years, from when the pandemic started until now, when everything became virtual, but there were a lot of changes happened here in Peru. But there are changes that happen not just in Peru, but throughout Latin America and even in the United States. I think we're experiencing some similar dynamics just in our unique context. But to begin to tell that story, we really have to look back a little bit earlier in Peru to the story. And I have two photos here to illustrate that from the years 1980 to 2000, when we experienced the political violence here in Peru. And so representing the people who died during that time on the left, and on the right, a photo of us affirming. Es el informe de las protestas sociales, ¿no? Yeah, it's the report de la verdad y reconciliación.
affirming the democracy, affirming our move towards democracy coming out of that period of time. So that was in 2000. Ya, la primera foto hace alusión a ese periodo, ¿no? Que ha sido el periodo de la violencia, y la segunda hace alusión al periodo en el que nos encontramos ahora, ¿no? Nosotros teníamos una hipótesis de que cuando se implantó la violencia, nosotros estábamos en proceso de aprendizaje y de consolidación de la democracia, y en ese sentido hicimos reformas, tratamos de cambiar nuestros poderes, de equilibrar los poderes, de dar derechos a los ciudadanos, y tratamos de afirmar la memoria, ¿no? Para que lo ocurrido anteriormente no se repita. Sin embargo, la siguiente foto nos habla hoy en día de una nueva tragedia que seguro es conocida ya en Estados Unidos, ¿no? Y es todo el desgobierno o la crisis política en la que estamos viviendo ya después de la renuncia del presidente, no la renuncia, digo, del golpe de Estado del presidente Pedro Castillo, ¿no? So again, the photo on the left, it was a time of political violence in which we believe we had learned a lot about how to make reforms to our government, to a balance within the powers of government, so that real democracy could happen in the country. And we believe that we were moving in that direction until what happened in this past year. And that's reflected with the photo on the right, where we have a new tragedy with democracy that began with an attempted coup d'etat here this past fall. Bueno, como decíamos, no nos habíamos visto o nos dejamos de ver a fines del 2019, ¿no? Y bueno, nos dejamos de ver porque en el mundo se dio, ¿no? Como dice aquí, el 11 de marzo, el 2020, se detectó, se declaró la pandemia del COVID, ¿no? Y en el Perú, esta situación que fue dramática en muchos lugares del mundo, ha sido además objeto de grandes controversias o de grandes desavenencias o de grandes, ¿cómo podría llamar? De grandes desilusiones quizás, ¿no? Nosotros al final del 2022, de julio del 2022, tenemos como cifra global de la pandemia 214.303 defunciones, ¿no? Pero de estas cifras se hablan además de cifras de subregistro, ¿no? La pandemia golpeó fuertemente el Perú, ha sido uno de los países más golpeados en el mundo, producto de que estas teorías que nosotros pensábamos de fortaleza democrática, de fortaleza económica, de chorreo económico, estaban en nuestra mirada, quizás como una fortaleza que tenía el Perú, pero la pandemia la desnuda, ¿no? Viene la pandemia y los hospitales están sobrepasados, ¿no? Los costos producto del libre mercado y las reglas que hay aquí de poder curar a un paciente en un hospital son carísimos, ¿no? Las fotos de estas que están aquí abajo de los balones nos explican o nos quieren dar a contar un poco, ¿no? La cola que hacía la gente para lograr que sus familiares pudieran sobrevivir, ¿no? Entonces la pandemia ha desnudado o ha golpeado mucho en la emoción de los peruanos porque hemos visto morir no con violencia terrorista, pero sí con violencia de repente estatal o por la negligencia estatal a muchos compatriotas. So to understand better the political turmoil that we're in right now, it's important to see the immediate years prior, basically with the start of the pandemic. Peru was hit really hard. Everywhere in the world was hit hard by the pandemic, but Peru was particularly hit hard. It has to this date the highest death rate from COVID in the world. And what the pandemic did was not only, certainly we had the suffering from the disease itself, but it revealed, it kind of stripped away this facade of being this developing country, which had been progressing over the past 20 years. What we saw were immediately the health system was completely unprepared for such a crisis. There was
really long lines just to get oxygen for those who were in the hospital. So people couldn't even have oxygen to breathe when they're this, respiratory disease. Tremendous amount of death, but also incredibly high rates of poverty overnight, and food insecurity, which we'll hear more about later. But Peru was hit really hard by the pandemic. Ya. Incluso ahora que recuerdo, hiciste alguna gestión, Jet, para que pudieran llegar más vacunas a Perú, ¿no? Si mal no me acuerdo, Sí. había una gestión porque habían códigos ahí que no permitían que la vacuna fuera universal, ¿no? También. Yeah, and she's remembering as well, and it took us a long time to get vaccines here because there was a whole global issue of vaccine inequity with countries like the US and European countries and Canada getting all the vaccines at first and taking a much longer time for them to get to places like Peru. And so that was an issue we were addressing at that time during the pandemic. Sí, bueno, entonces podríamos hablar, aunque es un poco de verdad, un poco pesado, ¿no? Vamos a contar algo para reencontrarnos y lo que vamos a contar no es una buena nueva, ¿no? Sino es, yo miro las fotos trataba de armar la presentación y encontraba mucho negativo y poco positivo, ¿no? Pero es lo que está pasando en este país. Hemos salido, creo que el mundo entero, ¿no? De una crisis o de una tragedia que ha sido el COVID, ¿no? Por las muertes, por la desigualdad, por todo lo que nos ha mostrado, ¿no? Y por todos los retos, además, en los que nos ha tocado socialmente, ¿no? Niños que no fueron a la escuela, niños que pudieron acceder al Internet y que estuvieron ahí tratando en convivir con las dinámicas familiares y con la tragedia que cualquier día podía tocar tu puerta, ¿no? En el aspecto de salud, la salud mental de los peruanos en general está agravada, ¿no? Como en el mundo entero. Entonces, creo que estamos en una situación como en el mundo, ¿no? De muerte después de la muerte o en una situación de duelo, ¿no? Y es la que también tiene su correlato en el momento político que estamos viviendo. And putting together this presentation, I was, wanting to have some more hopeful images. But what I've found is I'm telling the story is there's a lot of bad news that to be shared from these past years. Because the story has just been so hard, as it has been everywhere in the world. I mean, here in Peru, kids didn't go to school in person for 2 years. For 2 years without in-person schooling, and for those those who could try and do virtual schooling, but many, particularly outside of Lima, couldn't access the internet. So 2 years with no schooling at all. And just the situations with families, the mental health has been terribly impacted here among Peruvians. But again, that's a global story. Bueno, y en medio de las crisis, bueno, el Perú ha vivido cambios políticos que han marcado o han tratado de sostener un poco esa emoción, ¿no? Salíamos de un gobierno o un Estado que se mostraba discriminador a la hora de enfrentar una pandemia, ¿no? A abrazar una esperanza en medio de, francamente, pocas opciones políticas que nos mostraran que podíamos sostener el país después de una pandemia hacia el alza, ¿no? Aparece en el escenario justo al término casi de la un par de años, el 2020 hemos tenido elecciones presidenciales, ¿no? Y en el escenario nuevamente, arrastrando un poco el pasado, tenemos a la hija del ex dictador y a un profesor que se pinta humilde, ¿no? Pero honesto, honrado, para poder calmar esas expectativas, ¿no? Que tenía el país luego de la pandemia, ¿no? Cambio de una constitución, cambio de las reglas sociales, ¿no? Cambio incluso de esa clase gobernante que puede ser blanca, un poco aristócrata o muy académica, ¿no? En la cabeza del gobierno hacia un gobierno llamado del pueblo, ¿no? So in the middle of all this, we had a presidential election. After all of this, experiencing this trauma, the tragedy of the pandemic and everything that it revealed, we had an election in 2020. 2021. 2021.
No, Y él 21. empezó en enero de 20. En 21 le dieron la La elección. ya, Yeah. sí, Yeah, ese ha ido el 2021. año. Yeah. Ajá, sí, sí, ya. We're La losing track elección of fue time 2020. ourselves. Yeah, Sorry. 2021, we we had an election and there weren't many options. But in the end, it came down to two candidates. On the right was the daughter of the ex-dictator from the 1990s. And on the left was this gentleman, Pedro Castillo, who presented himself as very humble, coming from the countryside and lifting up hopes of the people who were most vulnerable during the pandemic. And he talked about changing the Constitution to create, equality in the country, et cetera. And he won by a very thin margin, and he wanted to change government so that it no longer reflected predominantly almost aristocratic kind of image of a more kind of white elitist kind of government to one that represented more of the folks from the countryside. So that was his hope, and he won by a very thin margin. Ya. Para hacer el paralelo un poco con lo que ha ocurrido en Estados Unidos, al siguiente día o mucho antes de que, o antes de que se declarara que había ganado Pedro Castillo, el país, el sector de la derecha más recalcitrante en el país o más arbitraria o más conservadora, se enfrascó en una campaña que hablaba del fraudismo, ¿no? De que es cuestionando el voto incluso de la población indígena, ¿no? En muchos lugares, como ven en la primera foto, tenemos gente de pueblos del interior del país donde Pedro Castillo ganó al 100%, ¿no? Y eso fue observado por la clase esta que estaba en contra o de la derecha, ¿no? Diciendo que ese voto era un voto de fraude o que era un voto de ignorantes, ¿no? Y entonces empezamos al día siguiente de proclamada la elección una campaña para vacar al presidente, ¿no? Y campañas que han tenido al gobierno un poco sin poder moverse mucho porque la tarea principal era defenderse, ¿no? Atacar y defenderse. And so this very, very close election led to a response from the losing candidate from the right, this daughter of an ex-dictator, with a strategy that might sound familiar to those in the U.S. She declared fraud, that it was not a legitimate election, that she did not lose. She actually won. And she pointed to areas of the country where Castillo had received 100% of the vote, and saying it's impossible that any candidate could receive 100% of the vote. But these were indigenous communities, in rural settings, people who he represented. In the end, no fraud was ever proven. But from the very day he took office, there was a campaign to impeach him. And so it's the folks who have been in power, who had been in power up until then, on one hand, wanting to keep their power, but also wanting to get rid of him and the people that he represented who now had access to government. Bueno, entonces hemos vivido en casi un año y medio nosotros, ¿no? Desde que asumió la presidencia Pedro Castillo en contramarchas, ¿no? Gente muy golpeada por la pandemia económicamente, moralmente, con la salud mental deteriorada, tratando de defender también la dignidad, ¿no? La dignidad a través del reconocimiento de su voto, ¿no? Y aunque el presidente no era perfecto y tampoco tenía todas las buenas costumbres aparentemente, ¿no? Porque está ahora actualmente acusado también de corrupción, el país siguió polarizado, ¿no? El Congreso atacando al presidente, buscando la vacancia, ¿no? Y el presidente rodeándose de gente poco correcta, teniendo malas elecciones, ¿no? De ministros, equipos de alrededor suyo, que en el tiempo han ido mostrándonos que este presidente que se propuso como una esperanza, ¿no? A pesar de sus bajas condiciones académicas, etcétera, que siempre se espera en un presidente, también se sumó a nuestra galería de presidentes aparentemente corruptos, ¿no? Y entonces, un poco en medio de este desorden y de tratar de gobernar, así como contradictoriamente, el presidente, además, el 7 de diciembre,
declaró un golpe, un autogolpe, ¿no? Se disolvió el Congreso y se declaró el dictador, ¿no? Y eso nos ha llevado a agravar aún más la crisis, ¿no? Y como corresponde en la democracia, cuando uno entra en planchas políticas de dos o de tres, ¿no? De un presidente, un vicepresidente, corresponde pues la asunción del que queda, ¿no? Del segundo. Y entonces en esta tercera imagen tenemos a la actual presidenta del Perú, ¿no? Mientras que el presidente Castillo ha sido detenido, ¿no? Y está esperando un juicio por haberse, se le ha declarado en rebeldía, ¿no? Ha dirigido un golpe de Estado. And so upon his entrance into office in July of 2021, we had a Congress who was controlled by the far right, and him as president who was representing kind of far left elements. And he was not he had no experience in political leadership, and so he made some bad choices and surrounding him with people who were not trustworthy and who manipulated him. And so he made a lot of bad decisions, which the Congress then took advantage of and tried to impeach him several times, but a just constant campaign to try and get rid of him. At the same time, he had, despite him not being a great leader, he had immense support from his base because he represented them. He was someone like them. And so we had this deeply divided, highly polarized situation to this day. So coming to December 7th of this 2022, after this another attempt to try and impeach him, he declares the Congress is closed and he's going to rule until another another Congress can replace him, effectively declaring himself as dictator. This was not constitutional, and so within hours of him declaring it, he was detained. He's now in jail. There's also charges of corruption against him. But he has vice president, according to the Constitution, then took office, and that's the picture in the bottom right, Dina Boluarte, who is now currently the president. And she has never had the support of his base because she had previously said if he were ever to be impeached, she would leave office, and she did not leave office. She took his place. And so there's immense mistrust for her by all of his base. Bueno, a la renuncia del presidente y a la asunción del mando han seguido en el país las protestas sociales, ¿no? Y nuevamente entre las muchas propuestas de esta marcha o de estas protestas sociales están la liberación del presidente, está la creación o la consulta de una nueva constitución, ¿no? Y desafortunadamente, este régimen lo que ha hecho para responder a esas protestas es decirle a las personas, solo podemos dialogar sobre necesidades básicas y esenciales, pero no sobre situaciones políticas, ¿no? Es decir, podemos dialogar sobre proyectos que necesitan sus comunidades, pero no sobre su molestia frente a la asunción del mando de la presidenta. Hay una molestia que parece no comprenderse. ¿Por qué? Porque el presidente Castillo representaba, ¿no? a uno de los problemas que nosotros tenemos aquí, la discriminación, ¿no? y la falta de equilibrio en el manejo del Estado. Y en ese sentido, el asumir la vicepresidenta de la República, ¿no? el poder en el país, en vez de renunciar junto con el presidente y convocar a nuevas elecciones, ha enfurecido a la gente en el país porque hablan de una continuidad, ¿no? Una presidenta que se ha juntado con la derecha para sostener su gobierno, pero que además, a diferencia del presidente Castillo, no ha sabido respetar los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, en el país nos encontramos hoy en día frente al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos dice que, bueno, el gobierno no ha atendido bien la crisis, ¿no? Y que en el país se vive pues toda una dinámica de crisis política, ¿no?
donde el Estado está perdiendo el sentido, ¿no? Hay un vaciamiento del Estado, es decir, tenemos una constitución que defiende derechos humanos, pero los congresistas la modifican cuando pueden y le quitan los derechos a las personas, ¿no? Hace poco han sacado una sentencia donde se objeta la forma de hacer protesta social, ¿no? Entonces estamos viviendo en una situación de vaciamiento en contexto general, ¿no? Y esto está impactando varios aspectos de nuestra vida social, ¿no? En general. So once he was detained and Boluarte took office, protests began almost immediately. Mass protests from those who supported, initially by those who supported Castillo, but it grew beyond that as well. And what they're demanding, what the demands have been for Boluarte to leave office immediately, for the Congress to also be closed and new elections to be held immediately, and for a new constitution to be written to secure, to ensure the voice of the people are being heard in government. And Boluarte, her response was to align herself, even though she came from this far left kind of political party, she aligned herself with kind of far right elements of Congress. And she has defended herself without respecting human rights. So it was a very violent response towards the protesters. Many people were killed. And so it just infuriated the people all the more. The Inter-American Commission of Human Rights did an assessment of the protests over the last several months and has determined that Peru is in a political crisis and that there is no effective government here, very unstable government, that Congress just kind of rules by whims. It has too much power and just kind of is changing the rules as it goes to defend itself and to keep its power. So that's where we are today with a very unstable political crisis in Peru. Yeah. Bueno, y en medio de esa crisis estamos tratando, ¿no? Los grupos a los que acompañamos, como los socios de la red que están aquí presentes, de impulsar igual las políticas que han quedado pendientes, ¿no? En el tema del medio ambiente tenemos nosotros instalado una comisión para atender a las personas afectadas por metales, metaloides y sustancias tóxicas, que está en stand-by porque los dirigentes, los líderes sociales sienten que la presidenta ha tocado la dignidad, ¿no? No están dispuestos a negociar políticas sociales si no hay el reconocimiento de estas 70 muertes, ¿no? Y si no hay un propósito de enmienda, ¿no? Que para ellos significa que la presidenta renuncie. Entonces, en ese sentido, hay ahora esfuerzos desde las organizaciones para poner en diálogo, ¿no? A todos los actores, pero desafortunadamente todavía no tenemos los caminos muy claros, ¿no? Estamos viviendo en una aparente guerra fría, como se podría decir, ¿no? Donde se ha anunciado un paro para el mes de julio, ¿no? Nuevamente de estas comunidades que vienen del interior del país, y por otro lado, la presidenta o en la discusión política y judicial se está elevando o estigmatizando, criminalizando la protesta social, ¿no? Además, bueno, el día de ayer hemos elegido a un defensor del pueblo que no guarda las características que han tenido otros defensores, ¿no? Con experiencia en derechos humanos y con una trayectoria impecable, ¿no? And so for us, some of the work that we've been doing in recent years to address, rights to, environmental rights, health rights, some of that work has been put on standby because we're in a place where the government under Boluarte doesn't want to negotiate, doesn't want to talk with civil society about social issues. And they don't recognize the violation of human rights that they committed. So while the protests have stopped over the last month or two, we're something in like a Cold War right now, something of a standoff between the government and communities around the country. But yet there's a call for new general strikes starting in July that could get things unsettled once again. Yo creo que ahí lo puedo dejar para también dar espacio a nuestros compañeros. Gracias.
So I'm going to leave it right there so that our friends can share some of their work. Thank you. Muchas gracias, Marushka. I know she could present probably 2 hours on just that. So I know it's just so hard for everyone to bring it in, but muchas gracias. And now we're going to hear from Lucio Vilo Juanca, who is an agronomist and environmental specialist with our Joining Hands partner, CEDEPAS. So Lucio, bienvenido. Buenas noches con cada uno y cada uno de Oh, ustedes. Sí. Bueno, tengo un fondo musical, espero lo estén escuchando. I no escucho. She said she has Bueno, music in the está background. bien. Es el basurero que está pasando para hacer la recolección de la basura. Oh, no. Okay. Bueno, me da mucha alegría volver a ver algunos rostros que tuve la oportunidad de conocerlos el 2019 en la visita, el encuentro de las redes en Estados Unidos. Great to see some faces who I met in 2019. Good to see you all again. This is, I'm sorry, Eved is the director of CEDEPAS. I guess they're presenting together. Sorry, Eved. Go on. Bueno, a la vez reciban los saludos del CEDEPAS Centro desde Huancayo, el centro del Perú. And warm greetings from CEDEPAS, the center of CEDEPAS, which is in Huancayo, Peru, in the mountain area. Miluska nos ha puesto un poco el contexto social y de la crisis política que vive nuestro país, pero no es la única. La situación de la crisis climática también se ha visto bastante afectada y es uno de los temas que esta noche vamos a compartir desde la experiencia del trabajo con el CEDEPAS, pero esta vez no desde el centro del Perú, sino desde el sur. So Miluska gave us a great background around the social context of Peru, but that's not everything. Climate change has also been a great issue and challenge, and so they are going to share the experience from their institution of climate change. Y para eso voy a invitar a mi compañero de trabajo, a Lucio Vila, que va a compartir con nosotros esta experiencia de trabajo y también ponernos en contexto sobre esta crisis climática y la sequía que se ha generado en el sur. Adelante, Lucio. So her colleague Lucio is going to share about this context of climate change as well as drought that has happened in this region. Welcome, bienvenido. Muy contento. Gracias por esta oportunidad. Saludarlos desde el sur del país, de Puno, Perú. I am very happy to be here. Welcome to everyone. Greetings. I'm speaking to you from the southern region of the country in Puno. Voy a compartir la presentación. He has a PowerPoint to share. ¿Se observa? Sí, está bien. Se puede engrandarlo, hacerlo más grande si quieres, si no está bien igual. Está mejor, creo, ¿verdad? Ahora Lucio, vemos pon mi la... presentación. ¿Sí? No, le tienes que poner en presentación para que se vea muy grande porque están acoplándose dos diapositivas juntas. Eso sí. Creo que... No sé. ¿Es eso? No. F5, ¿no? Sí, lo puse. A ver. Déjame ver. Está en modo de presentación, eso es Speaker View. Tiene que dejar de presentarlo y presentarlo de nuevo para presentación. A ver. Puedes salir y volver a presentar, Lucy. Sí. Esto de abajo por donde hay este porcentaje. A ver, nuevamente. A compartir. Selecciona solo presentación. La parte inferior, al lado de los porcentajes. Abajo, el derecho.
Creo que se va igual. Dale otra vez ahí Ever, al la costado del copita, a ¿De la esa? copita, Ever, esa copita que está que al le dé a la costado del copita, ajá, porcentaje. del signo menos. Ahí al lado del porcentaje del signo menos, al lado hay una copita. Ahí le puedes dar clic para que sea grande. Abajo derecho. Ahí está. Eso es lo que hago, pero... A ver. Lo otro, puedes reducir la columna de presentación y ya. Y agrandarlo. Lucio, yo presento y todo. Sí, por favor, Evet. Yo hoy puedo igual, como quieran. Sí, pues. Creo que por proyectos. Bien. Ya está. Ok, Está. gracias, Edith. Ok. Sí, está correcto. Ya, Bien. está. A ver, los inconvenientes. A ver, queríamos presentar las acciones del contexto de la crisis alimentaria, específicamente en una comunidad Picaflor Cututuni. So as I said here, we want to share actions in the context of food security in the community of Picaflor, Cututuni. Está ubicado en Perú, Puno, en la provincia de Azángaro, un distrito de Arapa, a 3.920 metros sobre el nivel del mar, en los Andes, y es un clima muy frío y seco durante todo el año, ¿no? So as you can see here, where it is located in the southern region in Puno, and you can see the various characteristics of the altitude. So it is quite high, 12,860 feet, and very cold. You mostly have kind of clear, cloudless days, and it's dry year round. Bien, el contexto del cambio climático se ha expresado en el tema de las intensas heladas y la fuerte sequía que hemos tenido, en la campaña agrícola, durante toda la campaña. Y han bajado los rendimientos de los cultivos de papa y quinoa, que es el principal alimento de estas comunidades. So so climate change has been felt in just the very strong frosts that have been occurring, as well as the droughts in the various agricultural seasons, 2022, 2023, and it has very much affected crops, specifically potato and quinoa, which are principal crops of this region. And so all of that production was decreased, you can see there, by great amounts. Como podemos, el tema de esta baja de la producción, hay una cultura de las comunidades en conservar alimentos de un año anterior. Y eso es lo que están en estos momentos tomando, producción del año de la campaña anterior, que lo van a tomar este año y obviamente se va a agudizar esta necesidad de alimentos. So in these communities, what their traditional practice is to conserve the food from one harvest and save it for the next year. But what's happening now is they are using that saved production and those crops for these seasons now because of the reduction of production of crops. En esta comunidad, el Estado, con un programa denominado FONCODES, ha desarrollado unos
unos fitotoldos, unas carpas solares de 30 metros cuadrados, pero que no le ha instalado un sistema de riego de agua, ¿no? So in this time, the community was part of this project called with Foncodes Express. And what this project was is that different families received a greenhouse or solar, greenhouses. But what happened was there was no water system included with that project, with those greenhouses. Sumados a esto, hemos observado que en los territorios contaban con agua subterránea, pero estaban muy alejados de las viviendas y de los huertos, a unos 100 a 200 metros de la vivienda. So with CEDEPAS and their colleagues, they noted that the underground water was very scarce and just very far from any of the gardens, greenhouses, or their homes. Esta agua y esta infraestructura de fitotoldo ha sido una oportunidad, ¿no? Para proponer el proyecto. Siguiente ver. So with this, El the pro- infrastructure, dale. Sí, una propuesta de proyecto para gestionar el agua subterránea con bombas solares para poder regar estos sistemas, ¿no? And so with CEDEPAS, they saw an opportunity to create through solar pumps to create for moving an irrigation system for moving that underground water to those greenhouses. Entonces conocemos que las bombas solares son energía limpia y ayudan, pero es un poco complicada instalar por lo que todavía no hay muchas capacidades. Entonces hemos trabajado con 32 familias y sus integrantes, ¿no? And so the solar pumps are great, obviously, because it's clean energy, but it's pretty complicated in terms of installation and implementation, everything. And so what CEDEPAS is worked with 32 families to help train them in the installation and use of these pumps. Los avances de este trabajo han sido los talleres de capacitación en captación, en instalación, en todo el proceso, incluso se ha valorado mucho el trabajo de las mujeres en el trabajo de instalación de agua, todo este sistema, ¿no? Mm. También And hemos tenido el asesoramiento en el manejo agroecológico y también lo más importante, el acuerdo y el compromiso de varones y mujeres, ¿no? And so some of the achievements they saw in this time period of this were these training workshops for the men and women who've become local promoters of their communities for these pumps in the implementation, installation, and just the water capturing and storage. And then as well as this ecological management of all of the crops that they're able to produce. And then the most important for them was the agreements and the commitments that came from men and women. And he mentioned specifically the women who became involved and kind of took charge of the project. También parte de estos avances hemos iniciado con un diseño predial de la parcela, la vivienda. El sistema integra de una bomba solar, de un panel fotovoltaico, de un sistema de instalación de conducción de agua, y lo más importante que un tanque de almacenamiento, y lo más importante es que las familias conozcan el proceso de funcionamiento, ¿no? And so you can see here the list of what each system includes for each family. So the property design, the water well with the capacity to pull out the water, the pump, the solar